Consejo Municipal de Rosario. Soy Axel Kicillof y esto es Sobre los Motivos. Bueno, me verán creo que por primera vez, de manera inédita en Zona Los Motivos. Dice Perico que no estoy vestida al caso, pero me encantó la propuesta, así que vamos con mate, con termo y con Axel. ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Acá en Rosario, así que muy contento. Hacía rato que estábamos planeando una visita. ¿Cuánto hacía que no venías a Rosario? No, vine en funciones de ministro alguna vez. Creo que anduve por el Monumento a la Bandera, esas cosas, pero no es venir a Rosario. Esos viajes de ministro son una especie de como extraterrestre que te dejan, te sacan como que estás y no estás. Y puedes estar en cualquier lado. Es una cinta transportadora. Así que venir a Rosario y antes de la función pública. Yo venía bastante, de hecho presenté en esta librería un libro, mi primer libro, que eso debe ser en el 2005. Después vine a algunos congresos, acá estoy con algún compañero de aquella época también, que Congreso de Economía, a hablar, a presentar algún artículo. En la Universidad de Rosario. Así que sí, esas fueron las últimas veces. Sos súper joven, y después pero acompañé a mi mujer a un congreso acá de literatura. Hace no tanto, será 2000. ¿Acá en Humanidades? 10, sí, en Humanidades. Sí. Bueno, aprovechamos para saludar a Perico Pérez, a Rubén Milito, bueno, a Homo Sapiens que nos da el lugar. Me siento un poco intimidada, nunca estuvimos con tanta gente detrás de cámara. Y con mate. Y con mate. Bueno, eso nos une de alguna manera a todos. El amor por el mate, los argentinos. Axel, ¿cómo es hablar de economía en el día a día? No digo en esta tipo cápsula espacial que vos recién mencionabas, cuando venías acá, allá y tal vez dabas un discurso o tal vez tenías encuentros, reuniones que tienen que ver con la economía de un país, sino en ese diálogo del día a día. ¿Con qué te encontrás? ¿Cómo hablás? ¿Qué es lo que priorizás? ¿Decís? No, por eso digo, vos sos economista antes de ser ministro, ¿no? No, yo la verdad que siempre... y con un grupo bastante grande de compañeros que estudiamos en los 90. Yo creo que en el peor momento, porque estaba el neoliberalismo a cargo del país. Casi diría, no ideológicamente, en la práctica. El Fondo Monetario decidía qué hacía todos los días del gobierno en la economía. Fue la época de las privatizaciones, del endeudamiento. Obviamente también fue la época de los ajustes, del ajuste sobre la educación, la salud, todo el estado de bienestar y todo lo que los argentinos teníamos desde hacía décadas como obvio y seguro. Y bueno, en aquel momento yo siempre tomaba la economía como una especie de militancia, porque me gustaba la docencia, me gustaba la investigación, pero también estaba obsesionado con un grupo bastante grande de compañeros que después, hoy la mayoría están con nosotros, incluso me acompañaron muchos en la gestión, porque son de aquel momento, poder comunicar los temas económicos a las grandes mayorías, a la gente que no sabe economía. Eso es complicado porque el economista siempre se refugió en un lenguaje técnico, en un saber especializado para decir, pero sin que nadie entienda. Y nosotros pensábamos que la economía afecta
a millones de personas todos los días, ¿no? La cosa económica es algo de todos los días, es el morfi, es el mango, es el laburo. Claro. ¿Cómo puede ser que los economistas no podamos transmitir qué pasa con la gran política económica? Y ahí empezamos a trabajar con algo así. Hay una diferencia igual, perdón que te interrumpa. Sí. No pueden o no quieren. Algunos tal vez no quieren, otros tal vez no pueden porque están acostumbrados a un lenguaje en un microclima distinto, entonces no pueden bajarlo. Y esto lo emparento también a la justicia. Muchos jueces que hablan solo con sus dictámenes y no tienen una bajada, digamos, de lenguaje para que lo entienda la gran mayoría, justicia o cuestiones judiciales que también afectan nuestro día a día. Por supuesto, yo creo que, mira, si uno lo pone a un economista cuando le toca y quiere y trabaja de favorecer a determinados sectores económicos, tiene muchas veces la obligación de decir que no es para esos sectores económicos que está trabajando, sino que está trabajando para todos. Ahora, lo que tiene que decir es bastante inexplicable, porque lo que tiene que hacer es inexplicable. Decía Scalabrini Ortiz, la verdad que la cita fue después muy recorrida por Jaureche también, esto de que cuando uno no le entiende un economista es porque, perdón el lenguaje, te está cagando. Y nosotros estamos acostumbrados igual los argentinos en distintas épocas. Sí. ¿Sos peronista? Yo, mira, siempre lo cuento así porque es mi historia de vida. Yo nací en una casa que no era peronista. Tampoco era extremadamente gorila, pero no era peronista. O sea que hay muchos que son peronistas de una manera más directa y más sencilla, como el cuadro de fútbol, porque en su casa estaba la foto de Perón, de Evita. Por herencia. En mi casa no fue así. Sí, no quiero decir que entonces no haya un peronismo por convicción. Claro, incluso que no sea muy fuerte para aquellos que son peronistas, porque en su casa eran peronistas, que también después se va resignificando. Ahora a mí no me tocó eso. Me tocó una casa donde no era ni muy militante ni muy peronista. Y yo sí me metí en la militancia, pero en un momento donde el peronismo para mí era Menem. Porque cuando yo empecé a militar, básicamente en la universidad ya estaba el menemismo y yo me oponía a esas políticas y entonces el peronismo no me atraía y nunca fui gorila y siempre fui muy estudioso de la historia económica argentina y siempre le reconocí al peronismo haber incluido en la política a grandes sectores, los sectores de los trabajadores. Trabajadores y mujeres. Claro, mujeres, las clases medias urbanas también, profesionales, de haber llevado a la universidad a sectores que antes no habían podido acceder a la universidad. Entonces siempre me atrajo ese peronismo, pero no sabía que ese peronismo iba a volver. Cuando volvió ese peronismo directamente, mira, todo lo que nosotros en los 90, militando contra el menemismo, decíamos, bueno, habría que hacer, pero no sabemos si se puede hacer. Vino Néstor y vino Cristina y lo empezaron a hacer desde el Estado. Entonces, la cercanía a ese peronismo, que era el peronismo clásico, digamos, de Perón, pero con formas modernas, porque también los derechos, matrimonio igualitario, cosas que no eran banderas históricas del peronismo, pero que aparecieron. Bueno, pero son coyunturalmente más modernas o posmodernas. Yo diría, yo me acerqué al peronismo, pero el peronismo se acercó a mí muy rápidamente. ¿Y desde qué lugar entonces militabas? Porque claro, es verdad, el sinónimo para vos de peronismo en ese momento era menemismo, que era lo que estabas viviendo. ¿Desde qué lugar militabas? Mira, yo milité... ¿A qué mesa te acercaste de la universidad concretamente? No, muchísimos compañeros míos. Cuando yo en la universidad nosotros... yo mismo fundé una agrupación independiente, en Económica de la UBA. Una agrupación independiente que después empezó a tener diferentes agrupaciones independientes. Sí. Yo solo, digamos, fundó, claro, sino que con un grupo de compañeros fundamos una agrupación independiente que militamos durante todos los 90 desde la universidad. Después yo tuve militancia gremial. Claro, pero estaban como huérfanos de esos partidos, digamos, madres o padres. Más grande que eso, y para que te cuente un poquito, la orfandad era peor, te diría, no solo del partido. Pero en esas agrupaciones independientes militaban muchos peronistas, también decepcionados un poco con el peronismo, y militando desde agrupaciones independientes contra el gobierno menemista y el gobierno de la universidad, que era radical en ese momento. Pero ahí estaba, por ejemplo, Mariano Recalde, que más que una peronista no puede tener Mariano Recalde, que su papá Héctor, abogado de sindicatos. Sí. Y sin embargo militaba en una agrupación independiente en derecho, de la misma familia que la mía. Y entonces no fue acercarse al peronismo, fue que después naturalmente, cuando terminaron los 90 y en 2001 nos encontró en las calles, y después vino Néstor Kirchner y ellos también, a muchos que venían del peronismo, tal vez menos que a unos que no veníamos del peronismo, les costó un poco
identificar a Néstor, que no lo conocíamos, como venir a refundar la Argentina, pero también el peronismo. Claro. Lo que nosotros entendemos hoy que es el kirchnerismo, que es, por decirlo con un lenguaje clásico, una especie de fase superior de ese peronismo que venía por todo ese proceso histórico que atravesó. Pero lo que te digo de orfandad es que nosotros en los 90 no solo no militábamos en un partido, sino que no creíamos mucho en el Estado. No creíamos mucho en el Estado porque el Estado había sido liberal desde el golpe de Estado del 76. Entonces creíamos que el Estado era un instrumento de los poderosos para oprimir a los que menos tenían, para beneficiar, digamos, a los grupos económicos, para asociar a la Argentina con el extranjero. Es decir, el Estado era lo más distinto que uno podía ver a algo que iba a encabezar un proceso de transformación de la Argentina para el lado de lo nacional, de lo popular, de lo democrático. Y la gran sorpresa fue que el Estado podía ser también un instrumento para transformar la sociedad. Nosotros en los 90, como pasó con el autonomismo, con esos movimientos zapatistas, con todo eso que creció en los 90 contra el Estado, porque se creía que el Estado en la globalización ya nunca más iba a poder llevar la bandera de los que más necesitan, de los que menos tienen, pero también de los pequeños industriales, de los pequeños comerciantes, de las clases medias, de los estudiantes. Todo eso estaba alejado del Estado, porque era un Estado, la verdad, que avasallaba derechos, que avanzaba contra las conquistas de los trabajadores, contra los gremios.